Saludos jóvenes, continuamos trabajando con la derivada de funciones trigonométricas. Este caso nos lleva a trabajar con la derivada de la función cotangente. Nosotros para trabajar con ella vamos a ver que nosotros podemos partir de la identidad básica que nos dice que la cotangente es igual, que la cotangente de x es igual al coseno de x sobre seno de x. Aplicando derivada a ambos lados, vamos a tener entonces que la derivada con respecto a x de la cotangente de x va a ser igual a la derivada con respecto a x del coseno de x sobre seno de x. Trabajando el segundo miembro de esta expresión, vamos a tener que la derivada de las cotangentes es la derivada, o sea, de coseno sobre seno, es la derivada de un cociente. ¿Qué dice la derivada de un cociente? El denominador, que es seno de x, por la derivada de coseno, que es negativo seno de x, menos la derivada del numerador, que sería derivada de el denominador por la derivada del numerador menos el numerador, que es coseno, por la derivada del denominador, derivada de seno, coseno. Todo entre el denominador al cuadrado. En el numerador nosotros vamos a trabajarlo y tenemos lo siguiente: seno por menos seno va a dar menos seno al cuadrado de x, menos coseno por coseno, coseno cuadrado de x, todo entre seno cuadrado de x. En el numerador nosotros vemos que tenemos una expresión que se puede factorizar. ¿Qué significa factorizarlo? Bueno, factor común negativo 1. Y arriba tendríamos seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x sobre seno cuadrado de x. Vemos que esta expresión que está entre paréntesis es 1 por la identidad básica. Recuerden que la identidad básica dice seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x es 1. Identidad pitagórica. Pues vamos a tener entonces aquí que esto sería negativo 1 por 1 entre seno cuadrado de x. Podemos ver que esto sería negativo 1 por menos 1, ¿verdad que sí? Negativo 1 entre seno de x, todo al cuadrado. Lo podemos expresar así. Y recordar que 1 entre seno es cosecante. Por lo tanto, aquí vamos a tener la cosecante al cuadrado de x porque está al cuadrado. Negativa porque tenemos el menos acá. Por lo tanto, nosotros podemos concluir diciendo que la derivada con respecto a x de la cotangente de x es igual a negativo cosecante cuadrado de x. Esta sería entonces mi expresión derivada. Ahí tendríamos la derivada de la cosecante. Ahora bien, de la cotangente. Ahora bien, por ejemplo, nosotros podemos ver algunos ejemplos, pero antes vamos a generalizar un poco esto. Generalizando esto, vamos a agregar una página adicional. Y vamos a decir aquí entonces, generalizando, tenemos que sea y igual a la cotangente de alguna función g. Implica esto entonces que u es igual a g de x y es igual a la cotangente de u. Usando la regla de la cadena que nos dice que la derivada de y con respecto a x va a ser igual a la derivada de y con respecto a u por la derivada de u con respecto a x, podemos derivar la derivada de y con respecto a u, de y con respecto a u, la derivada de cotangente, acabamos de ver que es negativo cosecante cuadrado de u en este caso, por derivada de u con respecto a x, que es g' de x. Como u es g, entonces podemos sustituir y decimos entonces que la derivada de y con respecto a x es igual a negativo cosecante al cuadrado de u, y u es g, por g'.
Esta expresión es entonces la forma general de la derivada de la cotangente. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un par de ejemplos usando esta derivada. Aquí tenemos la cotangente de la raíz de x. Entonces ya nosotros sabemos que y' va a ser igual. Derivada de cotangente negativo cosecante al cuadrado de la raíz de x por la derivada con respecto a x de x elevado a la 1 medio. Recordar que la raíz de x es lo mismo que x a la 1 sobre 2. Recordar que aquí tengo 1 y que aquí tengo 2. Por eso la reescribí de una vez. Bueno, pues ya el trabajo de nosotros sería aquí tomar esto y derivar. O sea, que si yo tengo aquí la derivada con respecto a x, de x a la 1 medio, es igual a 1 medio por x a la negativo 1 medio, aplicando la regla de la potencia. Y reorganizando esto, vamos a tener 1 entre 2 veces la raíz de x. Eso significa que la derivada con respecto a x, de x a la 1 medio, es lo mismo que 1 entre 2 veces la raíz de x. Esta expresión nosotros la necesitamos para completar nuestro trabajo. Aquí vamos a tener entonces, finalmente, que y' va a ser igual en el numerador, bueno, vamos a escribirlo, negativo cosecante al cuadrado de la raíz de x por esa derivada que nos dio 1 entre 2 veces la raíz de x. Bueno, ya organizando esto vamos a tener que la derivada es igual. En el numerador tengo negativo cosecante al cuadrado de la raíz de x. Y en el denominador tengo 2 veces la raíz de x. Para x mayor que 0. Entonces aquí nosotros vamos a decir que x es mayor que 0 porque como tengo una raíz, debe ser mayor que 0. Y como tengo un cociente, no debe ser 0. Ahí tengo el resultado para este caso. Revisemos entonces nuestro segundo ejemplo. Cotangente del seno a la 4 de x. Bueno, el procedimiento es parecido. Tenemos aquí que y' va a ser igual. Derivada de cotangente negativo cosecante al cuadrado de el seno a la 4 de x por la derivada con respecto a x del seno a la 4 de x. Bueno, entonces ahora el trabajo de nosotros sería tomar esta expresión y vamos a derivarla. Aquí vamos a tener entonces que la derivada con respecto a x, el seno 4 de x es igual. Esto es una regla de la cadena. Vamos a tener entonces que, usando regla de la cadena, 4 seno al cubo de x por la derivada de seno, que es coseno de x. Esta sería mi expresión ya derivada. Aquí no hay que simplificar más. Entonces aquí vamos a sustituir acá. Entonces aquí vamos a tener que y' va a ser igual a negativo cosecante al cuadrado del seno 4 de x por esta expresión derivada que nos dio 4 veces seno al cubo de x por el coseno de x. Ahí está la expresión. Miren que aquí tendríamos ya nuestro resultado resuelto. Esta derivada es mucho más sencilla de trabajar que la anterior. Este 4 pudimos verlo pasado aquí adelante. Bueno, vamos a escribirlo para ver cómo se vería. Vamos a ponerlo en negro. Y' es igual a negativo 4, el negativo y el 4. Y todo lo demás pasa igual por la cosecante al cuadrado de seno 4 de x por seno al cubo de x por coseno de x. Esa podría ser también una forma de plantear nuestro resultado también. Esa sería otra manera de reescribirlo. Ahí tendríamos el resultado entonces. Entonces, así vemos cómo nosotros podemos